Puedes meditar allí en tu corazón, entender en primer lugar que Dios está en su trono reinando y gobernando. Que nada en tu vida o en mi vida se le escapa, nada es de casualidad, nada es por suerte. Él tiene el control absoluto. Así que yo te invito, mi hermano, mi hermana, que sea la situación que tú puedes estar pasando, de repente es favorable o favorable, que puedas entregar eso a Dios. Decirle, Señor, esto no sea algo que me distraiga o destruya mi fe en ti, sino todo lo contrario, que fortalezca mi convicción en ti. Te entrego todo, Señor, perdóname si de repente mis fuerzas estoy tratando de sobrellevarlo. Ayúdame a darte también el primer lugar de mi corazón a ti, tu reina en mi vida, Señor. Gracias, Padre Celestial. Háblale en tu corazón, mi hermano, mi hermana. Él está escuchando, Él está atento. Todo lo conoces tú, amado Dios. Conoces nuestro corazón, nuestro sentir. Conoces también de qué manera ante adversidades cedemos al enemigo, cedemos ante las circunstancias que nos rodean. Perdónanos, Señor. Si nos falta fe, aumenta nuestra fe, oh Dios. Ayúdanos a no dudar de ti ni de tu poder. Tú eres un Dios que está sentado en toda potestad, en tu trono, Señor. Nos observas y nos conoces perfectamente. Si nosotros estamos de repente turbados, tú estás tranquilo, porque Señor, tú tienes el control absoluto de cada situación. Señor, ayúdanos en esta mañana, una vez más a confiar en ti, Señor. Mientras estemos aquí adorando, alabándote, Dios, que realmente tú puedas renovar nuestra fe y nuestra confianza. Gracias por este tiempo y esta oportunidad que nos das de estar, Señor, en tu presencia, junto a nuestros hermanos, cantándote, alabándote, escuchando tu palabra. Queremos iniciar este tiempo, Señor, y pedirte que reciba nuestra alabanza, que es un olor fragante ante ti, Dios. Que tu Espíritu nos dirija para adorarte y alabarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a alabar entonces, amados hermanos, a nuestro Dios y reconocer que Él está en su trono gobernando. Gobierna nuestras vidas.
también sobre nuestras vidas. ¿Saben que Él prometió que así como Él vive y venció la muerte, también la vence por nosotros? Así que cuando nos toque partir a la presencia de Dios, es prácticamente partir. No es quedarnos enterrados ahí en el suelo, en la tierra, sino partir a su hermosa presencia, donde lo veremos cara a cara y seguiremos cantando y adorando a nuestro Dios. ¿Qué le parece? Vamos a cantar entonces este precioso himno que dice: porque Él vive. Dios te envió, se llama Cristo, vino a amar y a perdonar. Su vida dio para salvarnos, la vacía prueba que vive ya. Porque Él vive, espero en mañana. Porque Él vive, nada temor. Porque tu futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Entonces yo tendré confianza, pues el Señor, Él es siempre fiel, es siempre fiel. Él cambiará, y ya tenemos pues su promesa siempre que volverá. Porque Él vive, espero en mañana. Porque Él vive, nada al temor. Porque tu futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Porque Él vive, espero en mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque el futuro ya está seguro. Vale la pena el vivir por mi Jesús. Gloria a nuestro Dios. Vale la pena vivir por Cristo Jesús. Amado Dios, realmente para nosotros es una dicha, es una alegría el saber y declarar que tú estás vivo, Dios. Tú no estás muerto, tú no quedaste hace años enterrado en una tumba. Estás vivo y cada día nos acompañas, cada día, Señor, nos ayudas, nos esfuerzas a seguir adelante. Gracias, amado Padre, porque realmente en ti podemos depositar nuestra confianza. Tú eres santo y a la vez, Señor, al confiar en ti, nos llenas de paz, nos llenas de gozo y esperanza. Por eso, Señor, declaramos que tú eres santo, tú eres nuestro príncipe de paz. Amén. Vamos a comenzar los honores y las alabanzas en el eco. Y todos juntos los cantamos. Tú eres santo, eres fuerte, eres digno.
por la eternidad. La adoraré, me humillaré ante Él, con gratitud. Te adoro y te canto, pues tú eres mi rey. Por la eternidad, la adoraré, me humillaré ante Él, con gratitud. Siempre estará mi vida. Nuestra vida. Amados hermanos, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Habrá alguien como nuestro Dios? No se escucha. ¿Habrá alguien como nuestro Dios? No. Con esa convicción entonces vamos a declarar con toda alegría y con toda convicción que no hay nadie como nuestro Dios. Él es único. Amén. Poderoso y fuerte.
presente, recibir la alabanza y la adoración de su pueblo. No solamente de un modo individual, sino también de un modo congregacional. No estamos solamente tú y yo aquí, estamos ese rebaño, ese pueblo de Dios, amén. Entonces vamos a ver que ese pueblo de Dios se pueda saludar uno al otro. ¿Qué le parece? Estrechemos la mano del hermano que está a nuestro lado. De repente usted observa a alguien que es un poquito tímido o tímida, tome la iniciativa, por favor, acérquese, bendiga en el nombre de Dios, díganle que bueno que estemos aquí en la mano de nuestro Dios. Y los niños, por favor, los niños pueden ir pasando este hermoso tiempo de escuela dominical. Y nos terminamos también este hermoso tiempo de saludo. Vamos tomando asiento, mis amados hermanos. Gracias, Julio. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 del 1 al 11. Hechos capítulo 12 del 1 al 11. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie titulada El poder de la oración ante la oposición. ¿Cuántos dicen amén? A ver. El poder de la oración ante la oposición. ¿Lo crees de corazón o no? ¿Lo crees de corazón o no? Dale un aplauso al Señor si lo crees de corazón. El poder de Dios a través de la oración ante la oración. Muy bien, vamos a Hechos capítulo 12 del 1 al 11. Pero antes quiero dar un anuncio, solo un anuncio breve, porque como ya hemos acostumbrado en estas dos últimas prédicas, solamente tengo 18 minutos para predicar, porque luego el otro tiempo vamos a dedicarlo a la oración. Entonces me están tomando el tiempo ahí, pastor, no se pase de los 18 minutos. Muy bien, porque luego viene el tiempo de la oración. Este viernes tenemos una reunión a las 6:30 de la noche, 7:30 de la noche, donde vamos a estar acá los pastores con el liderazgo, pero la reunión es abierta a todos, ¿Cuál es el motivo? Cada 2 meses tenemos una reunión con el liderazgo y con la iglesia abierta a todos para informarle algunos avances de la iglesia, algunas cositas que nos están pasando, y de esa manera esté informada la iglesia y no espere hasta la asamblea a fin de año y recién allí darle toda la información del caso, sino ir cada 2 meses informando a la iglesia de lo que estamos haciendo. Y este viernes 7:30, por favor, queremos informarle cómo van los avances en cuanto al techado del templo. Qué cositas se están dando, qué problemas, qué dificultades. Por eso la temática de la oposición, porque papeles van, papeles vienen, en el camino se detienen. Bueno, ya no sé qué está pasando allí, pero Dios nos ha llevado a la conclusión de que tenemos que orar o no. Eso tiene que resolverlo el Señor. Entonces, por eso la prédica de 18 minutos y luego el resto es la oración. Muy bien, eso queremos compartir justamente este viernes, 7:30 de la noche, y luego después tener un tiempo de oración, y luego después los bocaditos o el refrigerio. ¿Amén o no? Ahora, ¿por qué dicen amén? ¿Por el refrigerio o por la venida acá para informarles a ustedes? Por las dos cosas, muy bien, por las dos cosas. Entonces, 7:30, por favor, este viernes. Vamos a Hechos capítulo 12, del 1 al 11. Esta es la tercera oposición que vive la iglesia primitiva. Tercera oposición. Dice Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Mira lo que dice la palabra. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los tiempos de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar
oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, al abrir tu palabra, Señor, queremos pedirte que nos bendigas con la palabra. Queremos que nos ministres, Señor, como el escrito está. Tú que sabes qué cargas, qué problemas, qué circunstancias difíciles, qué obstáculos, Señor, se oponen a nuestro avance, a nuestro crecimiento en la fe, Señor. Por eso en esta mañana, en esta tarde, ya queremos pedirte, Señor, que nos bendigas con la palabra, que fortalezcas nuestra fe, Señor, que nos animes, que nos alientes, por favor, Señor. No solo tomando en cuenta este asunto eclesial de querer levantar nuestro techo y obtener la licencia municipal del caso, sino también, Señor, aplicándolo a nuestra propia vida personal, Señor, a la familia, a los hijos, Señor, al esposo, a la esposa, aún, Señor, tomando en cuenta el ámbito laboral, que cada vez es más complicado y más difícil, Señor, aún con la salud, porque de repente tal vez hay familiares enfermos, familiares que sufren y que no mejora su situación, Señor, y vemos cómo esa oposición crece y crece y no hay salida y nos desanimamos, nos desalentamos, nos afecta la fe, Señor. Por eso en esta tarde queremos pedirte que tu palabra, Señor, ministrada en el poder de tu Santo Espíritu, nos levante, nos reconforte, nos dé la fortaleza para salir adelante en medio de toda esta oposición que se presenta cada día más y más, y que todo sea, Señor, en el poder de la oración, en el nombre de Jesucristo, para la gloria tuya, Señor. Por eso bendícenos con la palabra, y desde ya, Señor, te damos a ti toda la gloria, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, tú eres nuestro todo, Señor. En Jesucristo te damos las gracias de corazón, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, vamos a la palabra. En esta primera parte introductoria, ya creo que tengo 15 minutos nomás, en esta parte introductoria, quiero hacer un análisis de la oposición que vive la iglesia primitiva, un análisis. Aún dirá, pastor, ¿y por qué no lo hizo al inicio? No lo hizo al inicio porque ahora ya son 3 experiencias que pasa la iglesia, 3 experiencias que nos detallan más circunstancias que podemos tomar en cuenta acerca de ese análisis.
de la oposición. En primer lugar, es bueno tomar en cuenta en ese análisis la naturaleza de la oposición. La naturaleza de la oposición. Y acá es bueno tomar en cuenta lo que Efesios capítulo 6, verso 12 dice. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. En primer lugar, cuando hablamos de la naturaleza de la oposición de la iglesia, del cristiano, es bueno tomar en cuenta que esa oposición es espiritual. ¿Me entendiste o no? Esa oposición es espiritual. Y que al ser espiritual, y tomando en cuenta Efesios capítulo 6, verso 12, es bueno resaltar que el diablo se va a oponer a nuestro crecimiento en la fe. Fíjate, la palabra lo sostiene, el diablo se va a oponer a nuestro crecimiento en la fe. Y por eso la oposición es espiritual. Es espiritual. Y lo que es más triste, escucha bien, el diablo va a usar personas. Por eso dicen, nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra personas, sino con aquel que está detrás de las personas, que el diablo va a usar. Y el diablo va a usar personas en el mundo, en el trabajo, en la familia y aún en la iglesia. No mires a los costados, ¿no? En la iglesia. Dirá, pero pastor, ¿qué está diciendo en la iglesia? ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le llamó la atención a Pedro? ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no tienes puestos los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre, del mundo. Fíjate lo que estamos hablando al tocar el tema de la oposición, que es espiritual, y que el diablo va a usar. ¿El diablo va a usar? Personas. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Te pasará o no te pasará? Ahí está la palabra. En segundo lugar, es bueno tomar en cuenta cuando uno habla de la naturaleza de la oposición, es que este es espiritual, pero a la vez es gradual. Es gradual. En otras palabras, es gradual porque el diablo va a atacar siempre de menos a más. Por eso que cuando tú escuchas en Efesios capítulo 6, verso 12, la composición del ejército o de las huestes de maldad, vas a ver que hay principados, potestades y hay huestes, soldados de maldad. Y él va a usar los diferentes niveles para justamente oponerse a la vida del cristiano. Y por eso mencionamos en segundo lugar que la naturaleza de la oposición es espiritual y gradual. Va a ir de menos a más. Cuanto más te resistas en el Señor, mayor va a ser la oposición. Fíjate lo que apela el diablo a esa oposición espiritual y gradual. Y va a usar personas. Y esto lo digo porque vamos a analizar las tres oposiciones que vive la iglesia de Jerusalén. Las tres. Vamos a Hechos capítulo 4, ¿ver? Primera oposición. Mira el versículo 2 y 3. O del versículo 1 para poder entender mejor el pasaje. Hechos capítulo 4, del 1 al 3. Fíjate cómo empieza la oposición aquí. Espiritual. Gradual. Hechos 4, del 1 al 3. Mira lo que dice la palabra. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, todo el clero, toda la élite religiosa judía, se juntan. Fíjate, se juntan, ¿ah? Y mira lo que ocurre en el verso 2, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la
cárcel al día siguiente porque era ya. Aquí empieza la oposición. Se junta el clero, los religiosos judíos, se junta y mira lo que dice el verso 2. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban ellos? Resentidos. Aquí empieza. Otra versión va a decir, estaban molestos, resentidos, molestos, enfadados. Fíjate cómo empieza la oposición, ¿eh? Ahora, vayamos al capítulo 5. Mira cómo continúa la oposición. Capítulo 5, versos 17 y 18. Capítulo 5, fíjate cómo continúa la oposición en el versículo 17 y 18. Es la segunda oposición, no es igual a la anterior, es espiritual, es gradual, y mira el grado de oposición que tienen aquí en esta segunda. Capítulo 5, versos 17 y 18. Entonces, dice la Biblia, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos. ¿Qué dice luego? ¿Qué dice luego? Se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la... Fíjate que aquí ya no dice, como en el versículo anterior, ya no dice que estaban resentidos. Ya no dice que estaban enfadados, no dice que estaban molestos, no dice que estaban incómodos, ahora dice que estaban solo celosos. ¿Qué dice la Biblia? Estaban llenos de celos. Esa palabra, lleno de celos, tú la puedes encontrar 2 veces en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y esa palabra, lleno de celos, está relacionada, ¿sabes a qué? Al resentimiento, a la amargura, a la maldad y a la violencia. Ya no es solo resentidos, no, aquí hay amargura, aquí hay maldad, aquí hay violencia. Fíjate cómo ha crecido desde la primera oposición, Hechos 4, segunda oposición, Hechos 5, cómo ha ido subiendo de nivel. La oposición. Ahora, mira el límite a la cual llega la oposición en Hechos capítulo 12, lo hemos leído. Fíjate el versículo 1 y 2. Ya no queda solamente el resentimiento, ya no solamente queda en lleno de celos. Mira dónde llega finalmente la oposición. Hechos capítulo 12, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia? Lo hemos leído. En aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mira lo que dice el verso 2. ¿En qué terminó la oposición allí? Y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. ¿Has visto cómo ha ido creciendo la oposición? De una manera gradual. Primero resentimiento, luego lleno de celos, y ahora por último, la muerte de un apóstol. Por eso mencionamos, en cuanto a la naturaleza de la oposición, es espiritual. Cuidado, no te confíes, el diablo usa personas. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Y en segundo lugar, es espiritual y gradual. Va a ir de menos a más. Fíjate que en la primera oposición, y lo lees en casa si deseas, en la segunda oposición solo se levanta el clero de Israel. Solo el clero, solo los religiosos. En la primera oposición, en la segunda oposición solo el clero, los religiosos. En la tercera oposición ya no es solo el clero. Dice el verso 1 que ¿quién se levanta? Mira tu Biblia, ¿quién se levanta? Mira el verso 1 del capítulo 12, ¿quién se levanta?
El rey Herodes. Ya la oposición no es solo religiosa, ahora la oposición es política. Es política. ¿Ha crecido o no ha crecido la oposición? ¿Va de menos a más o no? Y eso es bueno tomarlo en cuenta para saber, para conocer aún más la naturaleza de la oposición. No es que una vez me atacó, no es que una vez sentí, no es que una vez dije las cosas, un momentito, el diablo va a seguir y va a seguir y va a seguir, y su ataque a través de personas cada vez va a ser mayor o no. Y tenemos que estar preparados o no para esa oposición creciente. Eso nos muestra la palabra. En segundo lugar, es bueno resaltar cuál es el propósito de la oposición. ¿Por qué se dan estas cosas? ¿Por qué el enemigo se levanta? ¿Por qué tantos problemas, tantas dificultades, tantos obstáculos? ¿Por qué el diablo usa personas aún cercanas a nosotros? ¿Por qué? Vamos a ver. Ese propósito de la oposición es infernal. El diablo no quiere que tú crezcas en la fe. ¿Escuchaste bien o no? El diablo no quiere que tú crezcas en la fe. El diablo no quiere que tú seas de bendición a otros. Y por eso se va a oponer, se va a levantar. Y su poder va a ser creciente, va a ser de menos a más. Y va a usar personas. Fíjate por favor en la primera oposición, capítulo 4, versos 17 y 18. Primera oposición infernal, capítulo 4, versos 17 y 18. Mira lo infernal que es. Dice el verso 17: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Fíjate lo infernal. No hablen de Cristo, porque si ustedes hablan de Cristo van a ser de bendición. No hablen de Cristo y por eso lo amenazan y se levanta la oposición. Infernal, diabólica, satánica. Mira cómo continúa la oposición en esa misma línea. Capítulo 5, verso 40, segunda oposición, capítulo 5, verso 40, dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Segunda amenaza. Segundo propósito diabólico: no hablen de Cristo, no hablen del Señor. Y la tercera, Hechos capítulo 12, verso 11. Fíjate el tercer lugar, fíjate lo que se da en las tres oposiciones que estamos compartiendo. Hechos capítulo 12, verso 11. Dice la Biblia: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué le podía pasar a Pedro también? ¿Qué le esperaba a Pedro también? Dilo fuerte, ¿qué le esperaba a Pedro? La muerte. ¿Y todo para qué? Para que Pedro no predique la palabra. Para que Pedro como líder no predique la palabra. Escucha bien. Bueno, pastor ya escucha bien. Líder, escucha bien. Padre de familia, escucha bien. Hermana, si eres la única que se ha convertido en tu casa, escucha bien. Jesucristo lo dijo.
el ideal pastor. Y las ovejas serán dispersas. El bocado favorito del diablo son los pastores, son los líderes, son los padres de familia cristianos, o son aquellas hermanas que solo conocen al Señor en su familia y quieren ser de bendición para su familia. Esas personas van a ser atacadas por el diablo, porque el diablo no va a querer que esa persona predique la palabra, sea de bendición, Dios la use. ¿Lo crees de corazón o no? Dale un aplauso al Señor. Tienes que estar agradecido. No digo solo pastores, porque sin Minel te hablo a ti como padre de familia, como cabeza del hogar, como esposo. Te hablo a ti, si eres joven, conoces a Cristo y eres el único en tu casa. Como esposa también, en tu matrimonio. Si eres la única creyente allí, el diablo no va a estar contento para que tú prediques la palabra, para que tú lleves la salvación, para que tú seas de bendición en tu familia. Amén. Aún en tu trabajo, en tu negocio. Amén. Que saben que eres cristiano. Amén. Fíjate el propósito infernal, diabólico, que el enemigo tiene preparado ya para aquellos que, conociendo al Señor, quieren ser de bendición, no solo en la iglesia, sino en vuestras casas, sino en vuestros negocios, amén, sino también en vuestros trabajos. Amén. ¿Alguien me ha entendido? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, en tercer lugar, frente a este panorama infernal, diabólico, ¿qué hace la iglesia? Ora. ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Hechos capítulo 12, verso 5. Léelo, por favor. ¿Qué hace la iglesia? ¿Solo ora? ¿Solo ora? Dice. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia, ¿qué hacía? ¿La iglesia qué hacía? La iglesia oraba sin cesar a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? ¿Qué hacía la iglesia? ¿Solo orar? Orar sin cesar. La iglesia entendió que a mayor oposición tiene que haber mayor oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia entendió que a mayor oposición, es cierto que hay más cargas, hay más luchas, se sufre más, pero a la vez tiene que haber más oración. Más oración. No limitarse solo los miércoles, no limitarse solo los domingos, no limitarse solo en las mañanas, sino que la iglesia, el cristiano tiene que orar más. Con la esposa, con la familia, con los hermanos en la célula, en la iglesia, tenemos que orar. Tenemos que orar más. Algunos dicen, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Algunos dicen, Jacobo murió porque la iglesia no oró. Yo no tengo asidero para decir eso. Jacobo murió a espada, Herodes lo mató porque la iglesia no oró. Otros dicen, Jacobo murió a espada, ¿por qué? Porque la iglesia bajó la oración. Eso no dice el versículo. Lo que el versículo me da a entender a mí es que a mayor oposición tiene que haber mayor oración. Tiene que haber mayor oración. Y la iglesia apela a eso. La iglesia aprende a eso. A orar más. Acuérdate que en esos tiempos no habían templos. ¿Dónde se reunía la iglesia? En las casas.
Y todos los días en las casas oraban para que este problema se solucione, Amén. para que el problema de este hermano se solucione, Aleluya. para que el problema de esta hermana se solucione, para que el problema con el rey se solucione, para que el problema con el concilio se solucione. Amén. Todos los días se oraba. Y eso tenemos que aprender, ¿o no, Miguel Agustino? Amén. Tenemos que aprender a orar más. En la iglesia, en las células, en vuestras casas, con vuestra propia familia. Estoy orando bastante ahora más con mi esposa porque he visto que hay cosas que están pasando que digo, oye, ¿no será que el enemigo está ahí? ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Ora con tu esposo, ora con tu esposa. Fíjate lo que dice en Primera de Pedro, que hay bendición en la oración de la esposa con el esposo. Hay bendición, hay promesas. El pastor John MacArthur, que tiene una iglesia preciosa en Los Ángeles, él comentaba, y con esto voy terminando porque está la pastora Doris aquí que me está mirando ya, pastor, la hora ya, pastor. John MacArthur va a decir, cuando habla de la oposición, va a decir la bendición de la oposición. La bendición de la oposición. Y cuando le van a preguntar, ¿y por qué es de bendición, pastor? Porque la oposición me hace buscar más a Dios. Y si lo busco a Dios de corazón, ¿Dios se glorifica o no? Amén. ¿Dios hace milagros o no? Amén. ¿Dios bendice o no? ¿A Él sea toda la gloria o no? Dale un aplauso a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Por eso, frente a la oposición que tenemos aquí con lo de los trámites y esas cosas, ¿qué tenemos que hacer? Frente a tus problemas personales, tus obstáculos, la oposición que tienes en casa, en tu trabajo, en la salud, en la economía, ¿qué tienes que hacer? Orar. Yo te pregunto, ¿y Dios responderá en nuestra oración? Fíjate lo que pasó con Pedro, lo lees en casa, Dios lo sacó de la prisión. Primera guardia, segunda guardia, la puerta de afuera, de hierro, se abrió sola, dice. ¿Esa puerta la abrió el Señor o no? ¿Dios abre puertas o no? ¿Dios abre puertas o no? Por más cerradas que estén o no, así sean de hierro o no. Para Él no hay nada imposible o no. Pero un aplauso al que vive, es el Señor. Por eso vamos a orar. Pastor, ¿estoy con el tiempo todavía? Ya terminamos. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Adelante, pastora. Son 2 bloques de oración. Y en el primer bloque vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Adelante, pastora. Cuán importante es la palabra y cuánto nos ayuda a podernos examinar en esta mañana y poder mirar nuestro corazón cómo estamos. Qué cosas hay que tenemos que mirar y venir y dejar al Señor. La palabra del Señor, el rey David decía, Señor, ayúdame, ten piedad de mí, oh Dios, decías David, y conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, dice, y de mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. David también le decía al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. En esta mañana podamos ahí delante del Señor examinarnos y mirarnos nosotros cómo estamos. ¿Qué cosa hay en nuestro corazón que está impidiendo el poder hacer realmente la voluntad de Dios en mi vida, en el ministerio y lo que yo pueda emprender a hacer cada día? Examinemos. Y si hay que pedirle perdón a Dios,
no debemos encubrir nuestros pecados, hermanos. Podamos decir en esta mañana: Señor, perdónanos. Señor, límpianos. Ora, hermano. Ora, hermana, ahí donde estás tú. Oremos con corazones sinceros, contritos y humillados delante de Él, y le podamos decir: Señor, aquí estamos. Tómate este tiempo. Tomemos este tiempo para examinarnos y miremos cómo está mi corazón. ¿Se llenó de enojo, de ira? ¿Se llenó de celos, de venganza? ¿Cómo está mi corazón hoy día? Crea a Dios un limpio corazón en mí. Dile tú al Señor. No podemos seguir avanzando si no nos examinamos y no le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en medio de la oposición tú también nos permites que nos detengamos para mirar cómo estamos nosotros, Señor. Y Señor, en esta mañana venimos aquí delante de ti para decirte, Señor, que tú nos mires. Señor, mira nuestro corazón. Tú que escudriñas en lo profundo, Señor, y que tú lo conoces todo, Padre. Señor, te pedimos perdón por todo pecado que está anidado aquí en mi vida y en mi corazón, Señor. Señor, límpianos. Limpia mi corazón, Señor, de todo resentimiento, de todo enojo, de toda mentira que ha salido, de todo celo, Señor, de toda envidia que tenga. Señor, límpialo, Padre. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, un corazón puro, Dios. Un corazón que te alabe. Un corazón que cambie, Señor. Cambie mi vida y vidas para otros, Señor. Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos, delante de ti, Señor, declarando, Señor, nuestros pecados. Y, Señor, no lo escondemos, no lo tapamos, sino lo declaramos dentro de ti, Señor, aquí, en esta mañana. Y te alabamos, Señor. Y te pedimos perdón, Padre. Perdónanos, Dios. Perdona a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu amor para con nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta hora tú nos has perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, porque si tú dices que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor Jesús. Gracias por esta hora y por este tiempo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Seguimos orando. Seguimos orando. Yo ahora quiero que te pongas de pie. Quiero que te pongas de pie. Que vamos a orar para pedir al Señor que nos fortalezca, que nos anime. Con el rostro inclinado. Tal vez las cosas que están pasando, tal vez las circunstancias que estás viviendo, tal vez la oposición que estás experimentando, te están desanimando, te están desalentando y sientes que tu fe se tambalea, sientes que tu fe se va perdiendo, sientes que tu fe con tantos problemas se está desgastando. Se está desgastando porque somos seres humanos. En esta tarde también
el Señor que primero nos llene con su Santo Espíritu, que primero obre en nuestro interior, para poder hacer frente a cualquier situación externa o exterior en el nombre de Jesús. Que primero obre en nuestro interior. Señor Jesucristo, gracias porque nos has perdonado. Y ahora queremos pedirte, Señor, que nos llenes con tu Santo Espíritu, Señor. Queremos pedirte que nos llenes de ti, Señor. Queremos que interiormente tu Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Se mueve en medio nuestro con poder, Señor. Y aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe. Para, como decíamos en el culto anterior, para decirle ese monte, échate al mar en el nombre de Jesús. Ese monte se echa al mar para la gloria tuya, Señor. Primero llénanos de tu poder, que tu Santo Espíritu nos llene con su presencia, Señor, para tener paz, para tener gozo, para caminar sobre las aguas, para caminar sobre el fuego en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús vencer toda oposición no solo eclesial, sino también familiar, también económica, también matrimonial, también física, en el nombre de Jesús. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor, para salir de acá gozosos, para salir de acá triunfantes en el nombre de Jesús, para ver que los problemas en ti son nada,
Él. Oremos asiento, hermanos.